Muy buenas a todos y bienvenidos a Factor Campo. Hoy estamos aquí para comentar el partido de anoche que enfrentó al Inter de Milán y al Barça en la semifinal de Champions. Un partido que, bueno, ha sido difícil de digerir estas horas. El Barça no consiguió llevarse el triunfo y estuvimos muy cerca de llevárnoslo a tan solo 2 minutos de poder completar esa clasificación antes de la prórroga. Pero bueno, la sensación de amargura que deja esta derrota y sobre todo viendo cómo se esforzó el equipo y cómo luchó hasta el final, pues es lo que sobre todo en mi caso es lo que más pesa, ¿no? Es una losa que hay que llevar hasta, bueno, iba a decir hasta el clásico, pero habría que quitárnosla lo antes posible para afrontar ese título de liga que es el más importante de la temporada y que lo tenemos ahí en la palma de la mano. Pero bueno, imposible no sentir todo lo que sentimos anoche, el orgullo de haber remontado el partido y bueno, pues el sentimiento de decepción de haberlo perdido en la manera en la que lo hemos perdido, porque ya a nivel personal yo siempre que el Barça pues se ve superado por un equipo que juega mejor, pues me es mucho más fácil asimilarlo, ¿no? Y entender que el rival ha sido mejor. Pero bueno, viendo el resultado es evidente que el rival ha sido mejor, pero desde luego no ha sido el que mejor fútbol ha hecho ni el que ha propuesto y sin duda para mí el que menos se merecía esta clasificación. Pero bueno, esta es mi opinión y quiero ahora conocer un poco la vuestra, así que el primero que voy a preguntar es a Chigri, que nos acompaña hoy aquí también y cómo Hola, muy buenas. Pues nada, yo tengo la verdad sensaciones encontradas. Tengo sensaciones encontradas porque por una parte estoy triste porque creo que hemos realizado tal cual mejor fútbol que el Inter de largo, pero que pequeños detalles nos dejan fuera de la máxima competición europea. O sea, creo que ahora mismo el Barça, viendo lo que hemos visto y viendo la otra semifinal y tal, creo que el Barça es el equipo de Europa que mejor fútbol practica. Pero por pequeños detalles, como digo, una mínima pizca de fortuna quizás nos hubiera ayudado a estar el 31 de mayo en Múnich. Pero a la vez estoy muy orgulloso porque creo que este equipo ayer volvió a sacar el ADN culé cuando otra vez yo creo que el Barça nunca ha sido un equipo de demasiadas remontadas y ayer otra vez nos volvemos a encontrar con un 2-0 en el cual yo creo que muchos culés ya nos veíamos fuera. Y ayer los chavales y los canteranos volvieron a sacar el ADN y ya sea en casa, ya sea fuera, ya sea donde sea, creo que en la segunda parte dimos un baño al Inter que tal cual, que si no ya haber sido por esos últimos 5 minutos donde creo que nos falta un poco de garra y de sangre, estaríamos hablando ahora mismo de que el Barça está en la final de la Champions League. Bueno, y por otro lado conocer también la opinión que hoy nos acompaña y como siempre el capitán. Hola, familia culé. Bueno, pues yo mis primeras sensaciones es de resultado cruel. Resultado cruel un poco por las circunstancias. Otra vez después de una remontada 2-0, otra vez en las postrimerías del partido, encima justo después de un poste de Lamine que hubiese decidido ya el partido y se acabó. Otra vez después de que el Barcelona tuvo muchas más ocasiones frente al Inter, pero bueno, y porque el Barça ha hecho más méritos para no pasar que el Inter para pasar. Estoy muy de acuerdo con Chigri de que el 2-0 vuelve otra vez a marcar el partido y es sencillamente intolerable. Es intolerable. Un equipo que pretende ganar la Champions, un equipo que está jugando las semifinales, que vuelve a un partido de semifinales con un empate a 3, que sabe lo que nos vamos a encontrar, es intolerable que nos encontremos en mitad de la segunda parte con un 2-0 y en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, bueno, pues para mí las sensaciones son de crueldad. Luego entraremos más en detalle. Esta es la primera exposición, pero muy orgulloso a pesar de la crueldad. Bueno, pues entonces ya enlazando, hablando efectivamente la mala primera parte del Barça, ¿no? Bueno, no, quizás no es una mala primera parte, pero esas 2 malas acciones que nos cuestan otra vez 2 goles, ¿no? Pues quería preguntaros un poco qué visteis, ¿no? ¿Qué pasó en la primera parte otra vez? ¿Por qué otra vez está el Barça 2-0 nada más empezar el partido?
Pues yo creo que ya lo hablamos en el anterior podcast. Yo creo que el Barça, lo que nosotros propusimos aquí es que debería de tener unos primeros 20-25 minutos de fútbol control. Creo que es algo que ayer nos sucedió y que literalmente nos presionan, nos acaban robando el balón y en una jugada tal cual, donde el Barça no está bien plantado en el campo, nos acaban metiendo el primero. Creo que sí, bueno, ese es el primer gol. La verdad es que a partir de ahí no nos supimos tampoco reponer. Y el segundo gol llega en una contra en la que, tal cual, como he dicho al principio, creo que muy pequeños detalles. Para mí, Kubarsic hace una acción muy peligrosa, pero que va bien al suelo, no llega justo al balón. Y se nos complica el partido cuando tampoco ellos habían hecho demasiado como para ir 2-0. A partir de ahí ya, bueno, eso lo comentaremos más tarde, pero a partir de ahí vimos otro Barça totalmente diferente. Capitán. Básicamente de acuerdo con Chigri. Nos faltó ese fútbol control que hiciera entender al Inter que estaba jugando contra un equipo superior y que sabía los deberes. Aguantamos mientras la concentración de la defensa dio para ello, pero volvimos a echar de menos el trabajo defensivo por parte de la delantera y del centro del campo. No te digo que se veía venir, pero no sería extraño que efectivamente, como ocurrió, pues en algún fallo puntual, como fue el primer gol, o en una jugada contra que tienes que intentar resolver como buenamente puedas, pues podrías verte con un resultado adverso. Y lo que creo es que hubo un momento en el que el equipo cree que ya tiene controlada la situación porque han pasado los primeros 20 minutos del campo, pero la tiene controlada porque no ha habido un gol a favor del Inter, no porque efectivamente el Barcelona estuviese controlando el partido. Y lo que creo es que efectivamente se junta la falta de control con una pequeña, no sé si decirlo relajación, pero sí con una falta de concentración para mantener el resultado a 0 en la primera parte. Bueno, pues yo la verdad es que comparto ciertos de vuestros puntos de vista, pero yo voy a ser un poco más contundente en este caso. Para mí los goles del Inter son mérito del Inter, porque no hay que quitarle el mérito. Los dos goles vienen forzando al Barça a cometer errores. El primero de ellos es un error de Dani Olmo que no debe suceder. Un error que además no debe suceder porque Dani Olmo ocupa una posición del campo que no era la suya, y es que durante toda la primera parte para mí hubo un fallo del centro del campo que no se encontraba bien posicionado, sobre todo a la mitad de campo, porque el Inter planteó una presión intensa a la altura de la mitad del centro del campo, una presión más ligera sobre el área de Szczęsny, y una vez que superaba esa primera línea es donde se concentraba, ¿no?, la mayor presión del Inter con sus dos delanteros, sobre todo no con Lautaro, pero sí saltando sobre Dani Olmo, que es donde viene el error, ocupando mucho el centro del campo, y para mí ahí vienen los dos primeros goles. Entonces ahora no es falta de concentración, quizás de Dani Olmo, pero es que Dani Olmo falla en una opción que bueno, sí que es verdad que se puede dormir, pero tampoco tiene un pase claro cuando recibe el balón, y rápidamente saltan sobre él dos jugadores del Inter. Entonces, con esto quiero decir que para mí los dos errores vienen de un planteamiento táctico erróneo en la salida del partido, y que en la segunda parte pues supimos resolver. También es verdad que la segunda parte del Inter cayó un poco más atrás, fruto del esfuerzo que había hecho durante los primeros minutos, pero para mí es un error táctico que además sabíamos que iba a ocurrir, porque ocurrió en la primera parte, que supimos resolver contra el Atlético de Madrid, jugando un fútbol control como hemos dicho antes, y que bueno, pues quizás no es el momento de sacar esta comparación, pero yo no es por comparar entrenadores, sino propuestas. Y es que esto al Barça de Xavi yo estoy seguro que no le hubiera pasado. No le hubiera pasado, quizás el Barça de Xavi tampoco hubiese llegado a semifinales. Con esto no quiero decir que el Barça de Xavi sea mejor que el de Flick, ni mucho menos. Lo que sí que quiero decir es que el equipo, este fútbol control, hace un año lo sabía practicar. Y durante este año, en ciertas fases, cuando lo ha tenido que utilizar, lo ha sabido utilizar. Y sin embargo, ayer en la primera parte
pues el Barça no lo hizo. Esta es un poco mi Yo no opinión. estoy muy de acuerdo, Alejandro. Yo no estoy muy de acuerdo, en principio, porque no veo cuál es el error táctico al que te refieres. Yo creo que la táctica estaba clara y estaba planteada, y lo que creo que hay es un error puntual de Dani Olmo. Digo un error puntual como causa del gol, no un error puntual como causa del mal juego que Dani Olmo estuvo desplegando en la primera parte. Dani Olmo y algún otro jugador más del centro del campo. Pero lo que creo es que lo mismo que cuando alabamos a los delanteros porque cuando no tocan el balón bajan al centro del campo para tener contacto y feeling y volver a empezar desde el tacto con el balón, pues yo creo que es un poco lo que le pasa a Dani Olmo. Dani Olmo baja porque lleva tiempo sin entrar en juego, él se está dando cuenta, no encuentra su espacio, pero eso no es un error táctico. Bueno, pero es que van a una posición que no es la suya. El jugador, no, efectivamente, baja a una posición que no es la suya, pero no baja a una posición que no es la suya para ocuparla en el resto del partido, sino simplemente como una acción puntual para entrar en contacto con el balón. Tú no puedes bajar a tomar el contacto con el balón al centro del campo, jugando. No, lo que no puedes es perder la concentración. Pero lo que no puedes es perder la concentración. No es una cuestión de la que, o sea, el que no le acompañen no es culpa ni del entrenador ni de Dani Olmo. No le acompañan, él baja, pero cuando se encuentra con el balón encima, lo que tiene que hacer en vez es no esperarle, y lo que tiene que hacer es has bajado a tocar el balón, tócale y márchate. Claro. Y a partir de ahí congregarte en un error puntual. No podemos achacarlo a un error táctico. Y desde luego lo que creo que no es justo es que ahora nos pongamos a comparar con el Barça de Xavi. Yo no he querido comparar con el Barça de Xavi por comparar. Pero has hecho mención al Barça de Xavi para hacer ver que hace un año el Barça sí que sabía practicar ese fútbol control. Sí, pero yo creo que no sabía practicar otras cosas. Bueno, el Barça de Flick me parece mucho más polivalente porque creo que es capaz de practicar ese fútbol control, pero a la vez tiene otros tantos factores que puede realizar. O sea, puede ir a la contra, es capaz de realizarte centros, es capaz de realizarte un montón más de estilos de fútbol. El Barça de Xavi solo era capaz de tenerte la posesión y de jugar. Sí, pero no voy a entrar a comparar el fútbol de Xavi con el de Flick, porque evidentemente es mejor el de Hansi Flick. O sea, es una comparación absurda. De momento en títulos no lo es. Pero bueno, habrá que ver cuando termine la temporada o cuando termine, si es que renueva la siguiente temporada. Solo quería manifestar que el Barça hace un año lo sabía hacer y que este año lo ha sabido hacer. Y lo que no entiendo es por qué no lo hace en la primera parte. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sí que lo hizo contra el Atlético de Madrid? ¿Por qué sí que lo hizo contra el Real Madrid en la Copa del Rey en la final durante los primeros minutos? ¿Por qué no lo hace contra el Inter de Milán? Porque a lo mejor ellos tuvieron otro tipo de... A lo mejor el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid salió más a defender, más a realizar menos presión arriba. Miras la vuelta en el Wanda, tú miras la vuelta en el Wanda, el planteamiento es idéntico, ocupando 5 jugadores el centro del campo y saltando a presionar arriba, exactamente igual que lo hizo el Inter de Milán en otro partido, con la diferencia efectivamente de que Thuram llegaba luego a la fase defensiva con mucha más velocidad de lo que le llegaba, pues en este caso, Julián Álvarez. Pero el planteamiento es el mismo y el Barça no quiere durante los primeros minutos hacer uso de ese fútbol control. Es evidente. Y para mí eso es lo que nos cuesta los 2 primeros goles. Bueno, entremos en la... No estoy muy de acuerdo, pero bueno, para eso estamos aquí, para tener cada uno nuestra opinión. Y entremos ahora en la segunda parte, ¿no? Que bueno, pues aquí hubo un cambio completo de la mentalidad del equipo, pero no la hubo de los jugadores que formaban la alineación, porque sin hacer ningún cambio individual de un jugador por otro, el Barça pues dio una cara completamente distinta. ¿Por qué creéis vosotros que ocurrió eso? Me parece evidente, los descansos le vienen favoreciendo al Barcelona, yo creo que por la tarea de mentalización que juega el equipo técnico. O sea, yo creo que en el descanso yo creo que se ponen de manifiesto cuáles son los errores. Creo que es más fácil asumir estos errores como errores puntuales y no como errores de planteamiento, y con una tarea de mentalización y haciendo la vista
vista atrás sobre los últimos partidos, los jugadores se creen que pueden remontar y bueno, pues acompaña el hecho de que no tardando demasiado se mete el primer gol y tampoco tarda demasiado en conseguirse el segundo. Entonces para mí el cambio viene por un trabajo de creer en la remontada nuevamente. Yo comparto la idea, la verdad, con Capitán, pero para mí yo voy a poner para mí el cambio fue Gerard Martín. Nadie le cambió, pero para mí, por ejemplo, hizo una primera parte, digamos, de 3. Me parece que hizo una primera parte muy, muy mala. Y me parece que salió la segunda parte que, no sé, el chico parecía otro. O sea, literalmente pasó de jugar todos los balones atrás. Sabemos que es un chico muy zurdo, que no da ni un balón con la derecha, tal. Pasó de jugar todo atrás a poner unos centros que empezó a ser, junto con Lamine, nuestra principal arma. Entonces, pues sumado eso a la mentalidad de que les metiera Hansi Flick en el medio tiempo, yo creo que esa fue la clave. Y también que ellos nos metieron el segundo gol y a partir de ahí ya sí que es verdad que ellos dejaron de realizar esa presión. Entonces nos empezaron a dejar tener nuestro fútbol control y podemos empezar a meter balones en 3/4 de campo y a jugadores peligrosos, pues como Pedri, como Olmo, como Lamine, y eso nos creó, nos dejó tener muchísimas más ocasiones. Bueno, creo que estás acertado, creo que estás acertado en la visión de Gerard Martín, pero creo que esto ocurre siguiendo instrucciones, O sea, yo creo que claramente, y no hacía falta ser el sabio de Hortaleza para hacer la predicción que hicimos en el anterior capítulo sobre que el Barcelona en el primer tiempo, sobre todo la primera mitad del primer tiempo, tenía que controlar las abatidas del Inter y que Gerard Martín sabía que había estado señalado en el partido anterior. Yo creo que aquí en este caso Flick lo que le pide es tener precauciones. Si nos fijamos en cómo empieza el partido de Gerard Martín, las 2 primeras jugadas es un flan, es un auténtico flan. Se complica la jugada, las dos primeras jugadas que le llegan al balón se las complica él solo. A partir de ahí va ganando en confianza y yo creo que ya en la segunda parte y con un 2-0 es cuando Flick le dice a Gerard: chico, es tu momento, olvídate ya de tareas defensivas porque esto consiste en remontar un 2-0 y a partir de ahí pues bueno, pues aparece el Gerard que apareció, pero no deja de ser una tarea de mentalización individual, en este caso, sobre Gerard Martín, que se complementó con una mentalización del resto del equipo. Bueno, yo creo que efectivamente Gerard Martín dio un paso adelante, todo el equipo en sí dio un paso adelante, pero yo creo que es fruto de varias cosas. La primera de todas es evidente que el Inter se viene abajo físicamente, esa segunda mitad se viene abajo. Me cuesta mucho creer, Alejandro, que en los 5 primeros minutos de la segunda parte físicamente se viene abajo, porque es que desde el minuto 1, y yo creo que esto sí que es una decisión táctica de Inzaghi, cuando les dice: señores, vamos ganando 2-0, pasemos la ropa. Y eso no es, efectivamente, eso no es un problema físico, es una táctica del entrenador a la que responden los jugadores guardando la ropa. Bueno, y eso es lo que le favorece al Barcelona. Me diréis que a partir del minuto 55 el equipo del Inter no era un flan. Un correcto flan. Pero tu pregunta, o sea, tu exposición es cómo empieza la segunda parte. Entonces, la segunda parte no empieza con un bajón físico del Inter. La segunda parte empieza con un guardar la ropa que les propone el Pipo Inzaghi. Alejandro. No, que lo que empieza la segunda parte, para mí, la diferencia sustancial es Frenkie de Jong. Y es la posición de Frenkie de Jong dentro del campo. Y es que pasa de ser un jugador que entra a combinar con los centrales, a girarse, a romper líneas, a avanzar, y eso para mí es lo que descongestiona el centro del campo del Barça, porque si nos damos cuenta, toda la primera parte y la gran mayoría de la segunda, sobre Pedri hay 3 jugadores, si no llegan a ser 4, entre Varela y Calhanoglu, que le hicieron un marcaje individual a Pedri que no entra en juego hasta que Frenkie de Jong no rompe la primera línea y Calhanoglu se ve obligado a saltar sobre de Jong. Eso para mí fue el cambio, contando efectivamente con Gerard Martín, que da un paso al frente, y esos huecos que genera por la banda de Dumfries, pues también hace que el equipo entre a combinar en zonas más altas del campo del Inter. Pero para mí el primer paso hacia adelante lo da De Jong.
rompiendo líneas, jugando como él sabe jugar, su mejor versión. Y así es como el Barça empieza a encontrarse en puntos de peligro dentro del campo del Inter, habilitando a Lamine para encarar y para hacer, bueno, pues para hacer todo lo que hizo durante el partido, para que Pedri pudiese entrar en segunda jugada cuando se conseguía zafar del marcaje de Varela. Entonces, bueno, para mí el cambio lo inicia De Jong y luego lo sigue efectivamente todo el equipo. Y luego, pues a partir del minuto 55, el Inter físicamente se viene abajo y el Barça le da un baño que pues supone la vuelta al marcador, vamos, desde mi punto de vista. Sí. A ver, tú has traducido a posiciones y a jugadores un poco todo lo que estábamos diciendo, porque esto no hubiese ocurrido si en el vestuario no se hace ver al equipo que todavía se puede remontar el partido. El hecho de que Frenkie de Jong empiece a jugar con soltura es porque de alguna manera el entrenador les suelta o les permite soltarse de ese primer mensaje de chavales, contengamos y resolvamos. Entonces yo creo que viene precedido quizás de un exceso de amordazamiento, pero que es un poco lo que le pedíamos todos, ¿eh? Todos creo que estábamos de acuerdo antes de empezar el partido de que los primeros minutos iban a ser trascendentales, de que había que preocuparse más de no tener fallos que de tener aciertos y de que había que preocuparse más de defender que de atacar. Esto es lo que pedíamos antes del partido y probablemente eso es ellos, los jugadores, lo interpretaron en clave de, bueno, pues vamos a ser más conservadores y eso hace que efectivamente De Jong no despliegue todo su juego y que a partir de ahí no se habiliten segundas oportunidades y por lo tanto apertura a jugadores desmarcados o infiltrados y que Gerard Martín no se suelte la melena hasta que no nos vemos con el agua al cuello y eso, chicos, o metemos uno o estamos fuera. Pero bueno, yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo. Sí, más o menos sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, nada, yo solo tendría que añadir que creo que el Inter hizo muy bien porque, por ejemplo, los jugadores que estaban todo el partido tapados eran Pedri y Lamine, son jugadores a los que no les dejaron hacer nada y que yo creo que a partir de la segunda parte y los que salieron a jugar y hicieron cosas diferentes y crearon espacios en el terreno de juego fueron los laterales suplentes, que nadie esperaba que simplemente, todos los culés esperábamos que simplemente hiciesen un papel aseado. Y que, por ejemplo, el primer gol es centro de Gerard Martín, remate de Eric García, y que el paradón de Sommer antológico es literalmente otra vez la misma jugada. Entonces, para mí, esos dos, los dos laterales suplentes son los que cambian también el devenir del. Para mí la cara del equipo. Pero bueno, entonces aquí ya sí que os iba a hacer una pregunta más directa, que me respondáis. Si nos tuviésemos que fijar solamente en el aspecto táctico, que es un poco difícil, pero bueno, a nivel táctico, vosotros, ¿quiénes creéis que ganaron el partido? Pues yo te diría que creo que ya más o menos lo hemos dejado un poquito demostrado, pero te diría que la primera parte la ganó el Inter, la ganó Inzaghi, porque se jugó más a su juego que al nuestro. Se jugó al juego de que el Barça no tuviera la posesión, no tuviera el balón, su presión alta surtió efecto con un gol, y sus contras surtió efecto porque acabó con el segundo. Entonces para mí la primera parte la ganaron ellos de cabeza. En la segunda parte, como hemos podido comentar, para mí Flick de cabeza, porque creo que el Barça le dio un baño al Inter. Me parece un error grave de Inzaghi meterse en el 45 atrás, hacer la catenaccio y a confiar en eso, en tu fortaleza defensiva y en que vas a poder aguantar hasta el 90 con que te metan máximo un gol. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. 100% de acuerdo. La primera parte es del Inter, pues se juega a lo que el Inter propone y le da resultado. También, insisto, la primera parte es del Inter porque consigue 2 goles. Podría haberse desarrollado exactamente igual y haber terminado 0-0. Si Dani Olmo no comete el error y el penalti no se da lugar a él, pues podríamos haber acabado 0-0 o como mucho con el 1-0 del penalti. Pero
En cualquier caso, como se jugó a lo que el Inter propuso, pues la primera parte es del Inter y por lo tanto de su entrenador, y la segunda parte clarísimamente el Barcelona cambia por la situación en el marcador y le da un auténtico baño al Inter, que no es suficiente como pudimos ver al final, pero una parte para cada uno. Bueno, pues para mí la verdad es que si hablamos de baño táctico del Barça, no creo que fuese lo que definiría segunda parte. Sí que es un baño futbolístico, y es que no es solo la segunda parte, es también parte de la prórroga y bueno, en definitiva el Barça fue un tornado, un huracán de fútbol a partir del descanso. Pero no puedo dejar de pensar en que la mayoría del partido se jugó a lo que el Inter quiso. Y cuando no se jugó a lo que el Inter quiso, el Inter tuvo suerte, la verdad, o bueno, dominó más fases del partido o dominó más aspectos del partido, que al final es lo que hace que se lleve la victoria, porque bueno, en el apartado defensivo del Inter pues lo podemos destacar, pero al final el Barça te mete 3 goles en 40 minutos. Entonces, bueno, tampoco es una cosa que yo destacaría, pero al final lo que me deja pensar es que no fue suficiente todo el fútbol que desplegó el Barça para poder doblegar el planteamiento táctico de Inzaghi. Claro. De todas formas, como hemos comentado antes, es un sabor agridulce, ¿no? Y pienso que puede ser difícil de digerir, pero yo creo que hay que ser positivo, ¿no? Podemos sacar más cosas buenas que malas del partido del Barça, de hecho lo estamos haciendo, y yo creo que eso es muy, muy positivo. Y ya, pues bueno, entrando a nivel individual para vosotros, bueno, ¿quiénes creéis que fueron los jugadores destacados del partido, ¿no? Tanto del Barça como del Inter? ¿A quién dejaríais como el MVP del partido? Y quizás qué jugadores fueron un poco los más decepcionantes, ¿no? Entremos primero con los mejores. ¿Quiénes fueron los mejores del partido, capitán? Para mí los mejores del partido, claramente, para mí, en mi opinión, son Samer y Lamine. Son los que, si tú no sabes nada del partido, si no sabes que esto es un partido de vuelta de semifinales de la Champions, si no sabes que se están jugando y ves el partido, de manera aislada, los dos mejores jugadores para mí son Samer y Lamine. Eso ya deja claramente para mí quién es el MVP del Barça. Es Lamine. Pero muy, muy, muy cerquita de Pedri. O sea, a mí Pedri también me pareció que ayer hizo un grandísimo partido. Seguramente sin el grandísimo partido de Pedri, ayer Lamine no sería MVP del Barça. Pero también es una excelente segunda parte, y perdón porque he dicho partido en el caso de Pedri y quería decir segunda parte, y también una excelente segunda parte de Puyol, perdón, de Jong. Por lo tanto, para mí, respondiendo a tu pregunta, el MVP del partido es Samer y el MVP del Barça es Lamine. Yo coincido, la verdad, totalmente. O sea, creo que sí. Entre el Inter te diría que 100% Samer. Se le acercaría un poco, a mi parecer, Bastoni, porque me parece que hizo también muy, muy buen partido. Estuvo atento en casi todas las acciones ofensivas del Barça y fue el baluarte defensivo junto con Sommer. O sea, las que pasaban de Bastoni, ahí estaba Sommer, pero me parece que Sommer hace unos paradones que, para mí, yo siempre he dicho que actualmente el mejor portero del mundo era Courtois, pero viendo lo que he visto ayer de Sommer, para mí actualmente es Sommer. Y del Barça, pues Lamine. Lamine volvió a hacer para mí lo que quiso y claramente ahora sí que ya no tengo ningún tipo de miedo y ningún tipo de pudor a decir que Lamine me parece el mejor jugador del mundo. Entonces, pues con eso me quedo. Yo, bueno, comparto la visión de que Sommer le ganó la batalla a Lamine. Es evidente, es un partido que ha hecho que da broche a una eliminatoria que para mí se lleva la matrícula de honor sobresaliente, y si no le sitúa ahora mismo como el mejor portero, es el portero más en forma. Pero bueno, ahora quiero ver cómo se desenvuelve en la final, porque eso es muy típico también del Barcelona, es ponerle el título de mejor portero a los que nos enfrentamos, y luego cuando juegan contra otro equipo
pues se les ven las costuras, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha cerrado una eliminatoria increíble. Para mí es no solo el MVP del partido, sino el MVP de la eliminatoria. Un jugador muy destacado también del Inter para mí fue Dumfries. Pese a que tuvo muchos errores defensivos, me pareció que desplegó un poderío y una potencia física durante todo el campo, arriba y abajo, por arriba. O sea, me parece un jugador completísimo que, bueno, pues queda un poco... Pero te diría que Dumfries pegó un bajón físico a Sí, partir eso del es. 55 grave. O sea, ya se le veía Sí. que las subidas ya no las hacía tan alegres. Y bueno, también imagino que por lo que hemos hablado de que Inzaghi le diría que ya no subiera tanto y que se dedicase más quizás a defender a Rafinha y las subidas de Gerard Martín. Sí, pero ahí tienes en el Y que 93. no se nos olvide que también venía de lesión, ¿eh? Quiero decir que no había jugado hasta el partido de ida de la eliminatoria contra el Barça. Había estado parado por una lesión, reaparece en el partido de ida. Es verdad que ahí está plenamente fresco como una lechuga y el despliegue físico además le acompaña con el resultado del fruto de su trabajo, pero a mí me parece efectivamente que Dumfries también hizo una muy buena primera parte. No tuvo el mismo resultado porque no fue el arma por el que se consiguen los 2 primeros goles, pero era previsible que ya tuviese un bajón físico como el que tuvo. Pero Dumfries le quiero en mi equipo, ¿eh? Yo a Dumfries le quiero en mi equipo. Igualmente le tienes en el 93, es el que da el pase a Cervi para llevar el partido a la prórroga, ¿eh? O sea, hay que... Para el 3-3, exacto. Sí. Entonces, bueno, para mí, Dumfries, jugador destacado. A Pedri también le doy una muy buena nota, lo que pasa que vemos que Pedri necesita el Barça de la segunda parte y que si no está ese Barça, pues, y sobre todo, si recibe ese marcaje individual que recibió durante el partido, pues lamentándolo mucho, el Barça se viene abajo sin Pedri. Alejandro, ¿sería más exacto, te pregunto, decir necesita al Barça de la segunda parte o sería más exacto decir necesita al De Jong de la segunda parte? Bueno, es que no coexisten, o sea, no vive uno sin el otro, ¿sabes? Coexisten en el partido. Ese De Jong y en el fútbol del Barça pues hace brillar a Pedri y hace brillar a todos. También es verdad que es que De Jong se ve muy lastrado por esas desconexiones que tiene. Recordad en la primera parte un fallo en la salida de balón que acaba con Pedri bajando al sprint a recuperar la bola. O sea que es que esas desconexiones que tiene De Jong le lastran y yo creo que son también al final lo que mentalmente le hacen mirar más para atrás que para adelante en ciertos partidos y contra ciertos rivales. Quizás el miedo a volver a ser señalado le lleva también, ¿no? Otra de los motivos que le llevan a no desplegar ese fútbol. Pero bueno, esa sería un poco mi visión sobre los jugadores destacados del partido y ahora quería un poco marcar la cruz, ¿no? sobre los jugadores que para vosotros tuvieron un peso negativo en la eliminatoria. Capitán. Pues mira, si hablamos de decepción, a mí el que se lleva la decepción del día es Araujo. Porque creo que es parte implicada en el resultado final del partido. Pero no tengo que olvidarme de algo que ya comentamos en capítulos anteriores y que no lo vi, que es que no volvió el Rafinha que necesitaba el Barça. Para mí también Rafinha ayer no aporta todo lo que tiene que aportar. Lo que ocurre es que nuevamente un gol le hace salvar los muebles. Si ayer Rafinha no enchufa el gol que pone al Barcelona 2-3, seguramente estaríamos hablando de un Rafinha desaparecido, de un Rafinha que no funcionó, que le tenía que haber cambiado, etc. Hubo muchos jugadores grises, porque tampoco Dani Olmo desplegó su mejor partido, ni en la primera ni en la segunda parte a pesar del gol. El propio Ferran no estuvo acertado durante el partido. ¿Qué opinas pero bueno, de Rafinha ahora que lo has mencionado? ¿No? Si nos damos cuenta en la segunda parte, hay fases del partido en las que Rafinha
pasa a ocupar esa posición como de media punta, más caído a la banda de Lamine, y teníamos la banda derecha, ¿no?, atacando Lamine y Rafinha, que para mí fueron unos grandes minutos de Rafinha, quizás los únicos buenos minutos de Rafinha a excepción del gol. ¿Qué opinas de esa posición? Y que al principio de temporada es la que ocupaba en el Barça, acordaos. Pero viene claramente marcada, o sea, me pareció un acierto táctico del Barcelona. Entiendo que es una decisión de Flick y no del propio Rafinha el que le pide ocupar esa posición, y que efectivamente fue un acierto y el momento en el que más brilló, pero todo esto viene provocado porque en el Barcelona de ayer no había un recambio para Rafinha. Si lo hubiese habido, probablemente ese hubiese sido un cambio, a mandar a Rafinha a ocupar ese espacio para ayudar a Lamine en un momento en el que ya pues Lamine estaba necesitado de alguien que le ayudase, al no tener a su socio y escudero Koundé. Y me pareció un acierto, insisto, no sé si fue una decisión táctica o fue una decisión del propio jugador, en cualquier caso un acierto. Tigri. Yo coincido bastante con Capitán. La verdad es que para mí los señalados te diría que pueden ser Araujo, Rafinha y los dos mediapuntas, sin excepción, la verdad, porque me parece que sí que es verdad que yo, si hubiera sido Flick, hubiera hecho el cambio de Olmo por Fermín quizás antes, no te sabría decir cuándo, pero no en el 80, que lo hizo, creo. Pero cuando salió tampoco vimos nada de Fermín, nada diferente que nos estuviera dando Olmo. Entonces, pues me dejó un poco frío. Olmo, pues bueno, tiene ese error en el primer gol, y luego tiene alguna que otra decisión en ataque donde un tío de su calidad y de su nivel, y lo que a él le atesora, que es la técnica de poder llegar a dar un pase final, se equivoca, no acaba dando o elige mal. Entonces me parece que no estuvo acertado. Rafinha, tal cual, coincido totalmente con Capitán, que es un tío estadístico, es un tío que, quitando el gol que hizo, no le vi aparecer en ningún otro momento del partido. O sea, yo lo dije, era minuto 80 y dije, venga, vamos 2-2, pero ahora mismo falta el Rafiñazo, falta algo de que nos dé Rafinha. Hasta el minuto 80 no habíamos visto nada de él, y literalmente 3-4 minutos más tarde acaba metiendo gol. Y luego Araujo, lo que no me puede parecer es que salgas en una semifinal de Champions y salgas como que, no sé, como que no va contigo la cosa, sin actitud, sin intensidad. No puede ser que Thuram, medio cojo desde el minuto, yo que sé, 75 o por ahí, te haga la que te hace en la esquina cuando tú sales fresco, y el cojo sea capaz de hacerte un 8. No me pareció que Araujo saliese tal cual, con intensidad y con actitud. Pues mira, yo voy a señalar a Dani Olmo, sobre todo los primeros minutos. La verdad es que me pasa lo mismo que a ti, Chigri. Cuando sale Fermín tampoco da nada nuevo, y mira que era el 80 y que era su momento, y no fue un cambio significativo o que me hiciera recordar que pedía el cambio por él desde hace unos cuantos minutos. Y efectivamente Rafinha, otra vez, que yo no sé si es porque piensa en el clásico, en que está pensando, que no despliega en defensa la misma energía que desplegaba a principio de temporada, y deja ya a Martín en una situación muy compleja, en la que tiene que defender por la misma banda Varela, Dumfries y Lautaro. O sea que bueno, es una situación muy compleja en la que puso Rafinha al pobre Gerard Martín, que supo resolver la papeleta en defensa, porque en defensa yo no diría más que resolvió la papeleta. Y el señalado número 1 para mí es Araujo. Araujo señalado es la cara de todas las eliminatorias o eliminaciones del Barça. Salen todas las fotos, efectivamente, y sale en muy pocas positivas. Yo no recuerdo decir, joder, hemos ganado este partido gracias a Araujo, pero recuerdo muchas veces decir, hemos perdido este partido por culpa de Araujo. Entonces Araujo nuevamente señalado, y para mí, en este caso voy a ser contundente, debe salir del Barça este verano. Debe salir del Barça este verano sin duda, porque ya no solo por lo que pueda dejar en las arcas del Barça, sino porque sale en la foto de todas las grandes derrotas de los últimos años, y por una reflexión que bueno, quizás llevado por el momento del partido, del postpartido,
Araujo da la cara. Yo estuve escuchando las entrevistas que le estuvieron haciendo al final y hay un periodista que se atreve, ¿no? Y le pregunta su opinión sobre las dos acciones defensivas y el periodista es directo, le pregunta qué cree de los errores en los dos goles, en el empate a 3 y en el 4-3 del Inter, de sus errores, y le pregunta si cree que estuvo mal. Y Araujo contesta claro y directo, dice: ¿tú crees que yo estuve mal? No, yo creo que son situaciones del partido, etcétera, etcétera. Intentó sacar balones fuera. Y eso no sé si es que él no considera que ha fallado o simplemente que no quiere manifestarlo, pueden ser las dos cosas, pero yo es que llego a pensar que no cree que ha fallado. Luego verá la repetición y verá que ha fallado, pero él no lo llega a creer y para mí debe ser venta para el verano. ¿Qué creéis? Yo he sido el máximo defensor de Araujo, la verdad, porque me parece que a nivel eso tal cual, a nivel defensivo y a nivel como defensa, como su propia palabra, creo que es el mejor del Barcelona. El problema es que no puedes tener un tío que sea medio capitán y que tal cual, y que no admita los errores, que no sea capaz de sacar el balón, que... Es que si su mayor ventaja, que era el aspecto defensivo, la pierde, Sí. ¿qué nos queda de Araujo? No nos queda nada. Y no, es que viene de lesión y tiene que coger el ritmo. Bueno, es que si su segundo mejor aspecto es el factor físico y la superioridad física que tiene el resto de jugadores, pero hay que esperar porque se pasa la mitad de la temporada lesionado, pues es que para mí a mí no me sirve. A mí no me sirve. ¿Y tanto qué piensas? Bueno, a ver, yo que no soy sospechoso de haber defendido a Araujo en sus buenos momentos defensivos, porque es su virtud, la defensa, creo que efectivamente hay que decidir qué hacer con Araujo. Alejandro hablaba de venderle a final de temporada porque también sería una buena cuestión para las arcas. Yo no creo que Araujo vaya a dejar tanto dinero, porque cuando renovó yo creo que Araujo se dejó bien preparado el futuro a la hora de tomar la decisión de salir probablemente a final de temporada. Tenemos que recordar que esto ha sido una operación durante el final de año, porque en un momento en el que la defensa la teníamos prácticamente entera lesionada, pues o renovábamos a Araujo o si no, no sabíamos muy bien con quién íbamos a jugar en defensa. Yo he defendido a Araujo, pero hay que decidir qué hacer con Araujo. Araujo se ha puesto en una tesitura muy mala, sale en todas las fotos, sale señalado en todas las fotos. Además, no voy a decir amenazó, pero sí que dijo que se iba del Barça porque no se veía en el papel de titular, pero la verdad es que no lo es. No lo es porque no está para ser titular, no está a la altura para poder competir con la dupla Cubarsí-Íñigo, que ayer tampoco, por cierto, estuvo especialmente bien. Ayer entre Íñigo y Araujo hicieron que Thuram pareciese Marco Van Basten, cuando no deja de ser un jugador tosco, no exento de clase, pero que si no se apoyase en su físico, pues no sería el Thuram que vimos ayer. Y hay que decidir qué hacer con él. Si la situación de Araujo es: si no me veo titular, no voy a estar motivado y me quiero ir, y si la situación de Araujo es: no voy a tratar de mejorar porque claramente tengo que darme cuenta de que no estoy en el nivel que debería de tener, si la situación de Araujo es: no tengo la capacidad de entender cómo mi entrenador propone la jugada defensiva y siempre soy el que le pillan, con perdón, cagando cuando tiran la línea del fuera de juego, pues yo, que el capítulo anterior dije que el sacrificado debería de ser Eric García, hoy digo que el sacrificado debería ser Araujo. Bueno, pues vamos a hablar ahora también del tema arbitral. Damos por cerrado un poco el aspecto individual de los jugadores. Aquí quiero ser breve. Repasemos una a una las jugadas de manera lo más rápido posible, porque no creo que haya tampoco que incidir mucho en el tema del árbitro. Y yo voy a ser claro. Para mí, el penalti a Lamine es penalti. Ahora he escuchado que normativa en mano es que la primera zancadilla, o sea, cuando hay una zancadilla se pita la primera.
Pero hay un factor diferencial que también se justifica con el reglamento, y es que Lamine puede continuar después de la primera zancadilla y es la segunda la que le derriba o la que hace Lamine por dejarse caer dentro del área. Entonces, para mí, el tema de Lamine fue penalti. No sé qué opináis vosotros. Lo que no podemos hacer es utilizar la normativa cuando nos interesa y no tenerla en cuenta cuando no nos interesa. Si la normativa dice que en el caso de 2 zancadillas la que se quita es la primera, el penalti no lo es. Y si la normativa dice que se pita, que cuando hay 2 zancadillas se pita la primera, pero dice que si la primera zancadilla no te impide continuar, la acción sigue. Entonces, me parece que eso es diferencial, porque si la primera zancadilla te permite continuar, probablemente Lamine se podría haber ido solo contra Sommer. Pero luego hay... Decimos probablemente. La pregunta es, no sabemos. ¿Vosotros creéis que la primera zancadilla no permite que Lamine avance, o por lo contrario creéis que la primera zancadilla derriba a Lamine? Yo creo que la primera zancadilla... Te dejo, perdona, Chigri. Nada, que la primera, tal cual, lo que he dicho, la primera zancadilla le permite continuar, pero sí que es verdad que luego hay otra donde le trastabilla el pie, le pilla el pie en el suelo y ya con esa no puede continuar, y esa ya sí que es dentro del área. Capitán. Yo creo que la primera zancadilla le permite continuar, lo que no sabemos es con qué nivel de control del balón, ¿vale? Y la segunda zancadilla es tan inmediata que no da como para poder tener una versión clara de qué hubiese ocurrido si solo existe la primera zancadilla. Entonces, bajo mi punto de vista, sin poder tener esa perspectiva, porque es imposible, si la normativa dice que en el caso de que exista esta jugada se pita la primera es fuera del área. ¿Esta es una jugada borderline? Pues es una jugada borderline. ¿Que si hubiese pitado penalti nadie hubiese podido decir nada? Pues efectivamente, nadie hubiese podido decir nada. Pero no me parece que sea un error grave por parte del árbitro, más allá de que nos duela por haber caído eliminados. Entonces me parece que podía haber caído para cualquiera de los dos lados. Bueno, y sobre la falta de Dumfries sobre Gerard Martín, en ese caso yo voy a decir que, bueno, no sé lo que chequeó el VAR, para mí por lo menos mínimo tenía que haber ido el árbitro a verla. Yo en directo me pareció, viendo la repetición, que han salido imágenes sobre cómo es la entrada, a mí me parece que el primer contacto que tiene Dumfries sobre Gerard Martín es falta, suficiente para pitar falta y suficiente para que no hubiese ocurrido ese gol, pero para mí aquí tengo que decir otra cosa, que por mucho que me duela y que debió ser falta, lo que no puede hacer Gerard Martín es jugársela que piten la falta. Para mí, ahí mismo, en el momento en el que Dumfries avanza y sin dejarse caer, ahí mismo tenía que haber terminado la jugada. Para ser jugador, amarilla roja, Carvajal dio una lección sobre lo que hay que hacer en este caso en la Eurocopa, y ahí tenía que haber terminado la jugada. Pero bueno, de todas formas, ¿qué os parece la acción de la falta de Dumfries o no falta sobre Gerard Martín? ¿Chigri? Yo pienso que en esa jugada, aparte de la de Gerard Martín, hay una anterior, que es donde Cubarsí va a jugar el balón, y no sé si es Thuram quizás, el que sin intentar jugar el balón, disputar el balón, ni salta y le hace la cama. O sea, ya para mí esa es posible de falta, y la de Gerard Martín me parece incluso, bueno, del estilo, no te voy a decir más clara, pero me parece del estilo. O sea, sí que me parece falta, y por lo menos mínimo debería haber el VAR haberle llamado para revisarla. O sea, me parece que son 2 faltas en la misma jugada, en un gol en el 93, donde se decide un partido, donde el VAR decide no intervenir. O sea, y no solo una, son 2. Capitán. Y solo tengo que responder si es falta o no es falta. Es falta. Pero es una falta de las que en todos los partidos hay 100 que no se pitan. Entonces, ¿es falta? Sí. Influencia en el resultado la tiene, pero la verdad es que me cuesta trabajo criticar a los árbitros solo porque no hayan pitado esa falta. Bueno, y ahora pues un poco a modo de cierre, quería saber vuestra visión general sobre el partido y bueno, y cómo deja el Barça esta situación de cara al Clásico. La primera pregunta es si vosotros creéis que este partido es para estar... ¿Pesa más el orgullo o pesa más la decepción, ¿no?, de la eliminación? ¿Chigri? Pues yo estoy mucho más orgulloso que decepcionado.
O sea, yo creo que tal cual, cualquier culé en septiembre hubiera firmado lo que hemos alcanzado en esta temporada. O sea, hemos alcanzado que todos nuestros jugadores de la Masía progresen. Hemos alcanzado que, por ejemplo, hemos conseguido la Supercopa, la Copa del Rey, 2 de ellos partidos contra el Real Madrid y clásicos, donde hemos ganado 3 de 3 este año. Tal cual, yo lo que estoy del Barça es orgulloso. Es que no puedo achacarles nada. Creo que, pues tal cual, podríamos haber tenido los últimos 5 minutos de ayer con un poco más de sangre y tal, pero quitando eso no puedo achacar nada al equipo. Así que, orgullo. Pues hombre, desde mi punto de vista, 100%. Yo puedo decir públicamente que hoy soy más del Barça que ayer, que antes de ayer y que hace 2 semanas. A mí este Barça de ayer, después de que se me pasase el enfado, lógicamente, por no haber superado la eliminatoria, cuando hoy me he levantado con enfriamiento de calentón, me ha hecho pensar que soy todavía más culé de lo que era y que este Barça, y lo hablo conceptualmente, es el Barça que a mí me enamoró. Pensándolo mientras desayunaba, este Barça se me parece al motivo por el cual yo me hice de este equipo, un equipo en el que jugaba Cruyff, que era el mejor jugador del momento en aquel instante, que se me hace parecer a cómo está Lamine en este momento, en el que jugaba Johan Neskens, que era otro jugador de la época, donde estaban Rexach, donde estaba Sensi, que eran jugadores muy importantes en la selección española, y donde estaba un entrenador como Rinus Michels, que proponía un estilo de juego que fue ejemplo en toda Europa y que al final, pues por desgracia, no ganaba títulos, porque no tenemos que olvidar los pocos títulos que ganó el Barcelona en aquella época. Una Liga, alguna Copa del Rey, poco más, desde luego ninguna Champions o ninguna Copa de Europa, que era la del momento, pero ese fue el equipo que a mí me enamoró, y esta mañana me he levantado con la misma sensación, lo que quiere decir que siento orgullo de ser del Barça, siento orgullo de que el Barça proponga un estilo de juego absolutamente diferente a lo que se propone a día de hoy en Europa, y siento orgullo de ser culé. Bueno, yo en mi caso también he sentido o he visto una evolución de mis sentimientos acerca del partido. Bueno, al principio quizás más decepcionado que orgulloso, pero efectivamente dejando pasar la noche me siento más orgulloso que otra cosa de este Barça. Orgulloso porque propone efectivamente un fútbol que es ahora mismo el más vistoso y para mí el mejor del mundo. Y por eso no puedo dejarme arrastrar un poco por la decepción que siento, porque al pensar que si en ciertos detalles se hubiesen tomado pequeñas decisiones que cambian la eliminatoria, estaríamos en la final. Pero bueno, así es el fútbol, y siempre y cuando este partido sirva para que esta oleada de jóvenes, que no hay que olvidar la edad de los jugadores, pueda cosechar en el futuro más títulos, o más Champions o más ligas, o en fin, que se vean reforzados por este tipo de encuentros y aprendan, y en el futuro pues nos espera un futuro brillante. Entonces no puedo dejar de sentirme orgulloso de este equipo, y que espero que en el futuro podamos sentirnos aún más orgullosos porque sigan practicando este fútbol, pero ya llevado a un nivel de perfección del que estamos muy muy cerca. Así que nada. Yo solo quiero dejar una reflexión para vosotros y para los oyentes de este capítulo, y es que creo que el barcelonismo es el único tiene el único equipo que no necesita ser el equipo más laureado del mundo para sentirse orgulloso de este equipo. El Barcelona y los barcelonistas, con buen juego y ojalá buenos resultados, pero con buen juego, estilo de juego, criterio, cultura de la Masía, etcétera, etcétera, nos damos por satisfechos y nos vale para mantener orgullo de club. En cambio, otros clubes de los que no quiero hablar, porque seguramente nos vas a preguntar por ellos dentro de un momento, y no ganan, no tienen ese sentimiento de orgullo. Esta es la diferencia entre un barcelonista y otros tipo de seguidores de otros clubes, que creo que merece la pena destacar y que tiene que formar parte de nuestro SENI.
Bueno, pues con esta reflexión pasamos al último apunte que quiero hacer ya de este postpartido, de manera breve y para cerrar este capítulo. Quería preguntaros a forma de flash si queréis que el Barça cómo sale de este partido de cara al Clásico, capitán. Pues mira, en un vistazo general a la prensa y las redes sociales esta mañana, me he dado cuenta de que los jugadores no están de capa caída. Nadie deja de entender que esto es un duro golpe, pero por primera vez en mucho tiempo, tras una derrota cruel, como hemos mencionado, que la que ha tenido el Barcelona, los jugadores han dicho que este es el principio de algo, no el final de nada. ¿Vale? Por lo tanto, creo que a pesar de que hubiésemos encarado la eliminatoria de otra manera, pienso que el equipo está recompuesto y estamos preparados para dar la talla. Sí. Yo estoy bastante con el capitán. Yo creo que los jugadores están más pensando quizás con un poco con rabia de lo que sucedió anoche, y que yo creo que esa rabia, como pudimos ver expresado ayer en lágrimas, creo que la van a expresar el domingo en el Clásico, cerrando de una vez por todas, yo creo, la duda de quién se va a llevar la Liga. Yo creo que el domingo saldremos con todo y a por todas. Yo creo que el domingo vamos a ver el mejor Clásico que hemos visto en toda la temporada. No creo que nos encontremos a un Barça alicaído y pobre. Yo creo que vamos a encontrar. Pero solo tengo una duda, Chigri, y es si van a responder las fuerzas. Vale, ayer fue un partido en el que el desgaste físico también va a jugar un papel importante. Pero solo tengo esa duda, ¿eh? La condición física aguantará o no aguantará. En cuanto a ilusión, lo que he dicho, no tengo ninguna duda. Yo creo que sí, porque hemos jugado de martes a domingo. Creo que hemos jugado otras veces con menos tiempo entre partidos. Y yo creo que esto es un tiempo necesario como para descansar, y a partir de ahora jugaremos un partido por semana. Entonces, si el domingo conseguimos sacar una victoria o mínimo un empate, yo creo que la Liga ya estaría encarrilada. Creo que el Barça, no jugando un partido por semana, no le veo, tal y como vi, por lo que vi ayer, o con los mimbres que vi ayer, no le veo perdiendo ningún partido. No me refiero tanto a la final de Liga, sino en concreto al partido del Real Madrid, donde nos vamos a encontrar a un Madrid descansado y donde nos vamos a encontrar a un Barcelona que ha jugado una prórroga. Vale, entonces solo me refiero al ver cómo va a funcionar la condición física en el partido contra el Real Madrid. A partir de ahí estoy de acuerdo que con un partido por semana nos tiene que dar. Yo creo que estaremos bien, ya te digo, creo que 4 días van a ser suficiente para que quizás no estemos al 100%, pero sí a un 80-90% que sea capaz de... Creo que estamos muy por encima a nivel futbolístico y a nivel de todo, muy por encima del Madrid. O sea, si te ves los últimos partidos, yo creo que jugar un buen partido a secas nos debería dar de sobra. Bueno, o sea, no. Bueno, perdón, nada. No, termina. Nada, que no creo que nos haga falta realmente llegar al minuto 70. Creo realmente que en el minuto 70 o así, que es donde quizás nos pueda empezar a fallar el físico, creo que el Barcelona ya debería de tener el partido solucionado. Bueno, pues bastante de acuerdo con la opinión de Chigri. Yo solo voy a decir una cosa, y es que lo peor que le ha podido pasar al Madrid de cara al Clásico es que el Barça cayera como cayó eliminado anoche de la Champions. El Barça va a salir con más ganas y más hambre todavía, va a salir ante su afición a demostrar que se merecen el título de Liga, y yo creo que a nivel de energía, lo que se haya podido dejar las piernas en la prórroga va a tirar el corazón, porque el Barça va a salir con todo en el Clásico. Luego ya veremos si lo ganamos o no, pero desde luego que va a salir con todo. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Nos veremos analizando el previo al partido del Real Madrid, y un saludo para todos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Adiós.